Hola amigos, que tengan un tremendo recontra mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos a nuestro Padre Celestial para que Jesús acelere su segunda venida y no la pospongan más. Que venga pronto nuestro Señor Jesús. En este video vamos a mirar varias señales extrañas que estamos viendo en el mundo. En el momento en que estoy haciendo este video, es decir, el domingo, ha terminado la cumbre de las 20 naciones más poderosas del mundo, el G20. Y vemos curiosamente la G como símbolo de la masonería católica. Pero también vemos el gobernante o representante máximo de este G20, que es el primer ministro italiano Mario Draghi, que bueno amigos, ahí han acordado una reducción de la temperatura mundial en 1.5 grados. Así nomás, facilito, ¿verdad? Algo sin precedentes en la historia del mundo, que el ser humano se proponga disminuir la temperatura del mundo, algo que realmente es como que de ciencia ficción. Me recuerda a ese capítulo de Los Simpson en donde el señor Burns quiere esconder el sol. Cosas que están por fuera del alcance del ser humano. Pretender disminuir la temperatura del mundo es absurdo. Por supuesto, ellos han insertado la idea de que la temperatura del mundo ha subido gracias a la mano del hombre desde la revolución industrial, y que según ese razonamiento, entonces, si la temperatura subió gracias a la mano del hombre, pues debería entonces bajar gracias a la mano del hombre. Sin embargo, ya vemos que estos razonamientos muchas veces están basados en premisas falsas. Sin embargo, lo curioso de todo este intento de reducir la temperatura a 1.5 grados es que va acompañado de una serie de medidas muy curiosas que tienen como objetivo, casualmente, derribar las modernas constituciones. ¡Qué coincidencia!, ¿no? Abolir los derechos humanos, limitar el movimiento de las personas y las libertades, e inclusive reducir la población del mundo. Entonces uno se pregunta, si la temperatura del mundo sigue igual, si no ha ocurrido ningún debacle climático de catástrofes, porque hasta ahora no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Por qué entonces estos gobernantes están tan desesperados por lograr algo que jamás el ser humano ha podido lograr? Y supuestamente basados en una debacle climática que no ha ocurrido aún. Es decir, ¿saben ellos algo o están muy asustados por algo que va a ocurrir? ¿Y cómo saben que eso va a ocurrir? Esa es la gran pregunta. ¿Quién les ha dado esa certeza y seguridad de que una debacle climática está por ocurrir? Es lo que hay que preguntarse. Indudablemente entonces estamos en terrenos espirituales y religiosos. Porque la ciencia no puede probar que vamos hacia una debacle climática, más y cuando no se ha aumentado la temperatura y tampoco hemos visto desastres climáticos. Sin embargo, el Papa Francisco desde el 2015 empezó a promover un mensaje relacionado con desastres, con caos climático en su encíclica Laudato Si, tomando lo predicho por Jesús en los Evangelios y en el Apocalipsis y disfrazándolo bajo un manto de fantasía climática, en donde no es necesario arrepentirse de tus pecados, sino que más bien debes limitar las emisiones de carbono para estar en paz con este nuevo Dios o diosa de la Madre Tierra del Papa Francisco. Es una adoración al Dios Pan, a la Pachamama, a la Luna, al Sol. Y esto todo lo mezcló el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si, en donde el Papa Francisco insertó la idea de que el ser humano puede salvarse a sí mismo, sin la ayuda de Dios. Por supuesto, es un concepto católico. Sabemos que la Iglesia Católica siempre predica que la salvación es por obras, que tú te salvas por tus obras y no por un regalo gratuito que el Padre te ha dado, que es tu salvación eterna. Entonces, el Papa Francisco propone la salvación del mundo reduciendo las emisiones de carbono. Pero, si leemos el Apocalipsis y las profecías de Jesús, sabemos que no hay nada que pueda evitar el desastre y las hambrunas que están por ocurrir en el mundo, porque Jesús los profetizó, ¿verdad? Pero si nosotros creemos en Jesús, tenemos que entender que nada de lo que podamos hacer nosotros como seres humanos va a evitar los desastres que Jesús profetizó, porque de otra manera Jesús no sería Dios o Jesús sería mentiroso. Por lo que, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, hermanos de Jesús, lo único que nos queda es llamar a las personas a arrepentimiento, porque no hay nada que podamos hacer para salvar este mundo pecador que está en claro descenso hacia un fin. Amigos, entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacan los gobernantes del mundo esta claridad y esta certeza de que vamos dirigidos a un desastre climático? Porque ya vemos que ellos no creen en Dios ni creen en Jesús. Sin embargo, sí están muy dispuestos a escuchar al Papa Francisco. El Papa Francisco ha dicho que vamos a un desastre climático. Por supuesto, Jesús ya lo había dicho antes. Solo que el Papa Francisco propone que este desastre climático puede ser evitado. No es posible, porque Jesús lo dijo, y si Jesús lo dijo, se va a cumplir. Ahí es donde entramos en un choque, en un problema, porque estamos ante un grupo de gobernantes que buscan, de toda manera, que no ocurra la palabra de Jesús. Por supuesto, nadie quiere desastres climáticos, nadie quiere terremotos, pero ¿cómo haremos para evitar que algo que Jesús profetizó no se cumpla? No es posible, la realidad es que no es posible, pero
hay un grupo de gobernantes asesorados por el Papa Francisco, quienes tienen en su concepto la idea de que esto sí puede ser evitado y que será evitado violando la ley de Dios, lo cual es precisamente el por qué Jesús dijo que estos desastres iban a ocurrir. Porque el corazón del ser humano es duro. El corazón del ser humano no quiere arrepentirse de violar la ley de Dios. Y como Dios sabe el fin desde el principio, Dios sabe que el mundo no se va a arrepentir y que va a seguir violando la ley de Dios. Por tal motivo, los desastres climáticos van a ocurrir. Y es que el Papa Francisco propone en su encíclica Laudato Si que la solución para evitar los desastres climáticos es violando la ley de Dios, descansando en un falso día de reposo que es el primer día de la semana, el domingo. Y si los gobernantes del mundo están de acuerdo con el Papa Francisco y ahora pretenden limitar las emisiones de carbono, precisamente obedeciendo la instrucción del Papa Francisco, pronto veremos un decreto global en donde toda persona tiene que reposar en domingo e inclusive asistir a la Eucaristía en domingo. En ese momento entendemos el por qué las palabras de Jesús se van a cumplir al pie de la letra, porque a pesar de que ya llevamos predicando más de 7 años que el día de reposo es el sábado, el mundo entero no le da la gana de arrepentirse, a pesar de que saben que han sido engañados por los líderes religiosos, quienes se quedaron callados cuando la mentira de que el séptimo día era el domingo empezó a extenderse por todo el mundo. Porque amigos, aquí es donde esto se pone interesante. Los gobernantes se reunieron en esta reunión G20 bajo el liderazgo de Mario Draghi. Es de locos, amigos. Un apellido muy interesante que nos recuerda a la palabra dragón. Recordemos que el dragón es esa serpiente tortuosa. Y cada vez vemos señales extrañas en el mundo que nos muestran que pronto van a ocurrir desastres terribles y que también ocurrirán señales y maravillas que tratarán de engañar inclusive a los elegidos. El Papa Francisco viene diciéndole a todo el mundo que vamos hacia una debacle climática, pero fue Jesús quien lo advirtió primero. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 7. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Entonces, ¿quién lo dijo primero? ¿Fue el Papa Francisco o fue Jesús? Si nosotros estamos viendo que esto va a ocurrir, deberíamos arrepentirnos. El Papa Francisco sabe que esto va a ocurrir. Los líderes del mundo saben que esto va a ocurrir. Ellos tienen la plena certeza de que esto va a ocurrir. Las personas, los cristianos, dudan un poco de que esto va a ocurrir. Ellos no están como muy seguros. ¿Será Ecusatón? Pero los gobernantes de la tierra están segurísimos, tan seguros, que están afanados, en reunión tras reunión, tratando de sacar leyes que busquen de alguna manera reducir estos desastres climáticos. Pero ¿cómo es esto posible? Jesús ya lo profetizó. Entonces la gran pregunta es cómo lograrán los gobiernos evitar la debacle climática profetizada por Jesús. El Papa Francisco propone que el mundo entero sea convertido en una gran reducción guaraní, controlada a través de una aplicación de celular, y andaremos en taparrabos, seremos ecosostenibles. ¿Y por qué, amigos? Porque el Papa Francisco prepara al mundo para la venida del Mahdi, del Maitreya, de Vishnu, que es este dios hindú, y para ello desea convertir a todos los seres humanos que caminamos por esta tierra en hijos de Vishnu, no en hijos del Padre Celestial, sino en hijos de Vishnu, este dios azul, y que todos, como hijos de Vishnu, seremos ecoamigables, ecosostenibles, y entonces el mundo entrará en un nuevo milenio con Vishnu. Pero amigos, recordemos que esto fue esbozado en la película endemoniada Avatar, donde se nos muestra precisamente a un ser humano que trasciende, que su cuerpo pasa a ser parte de un cuerpo mucho más fuerte y viril, logrado a través de la biotecnología, producto de la mezcla de ADN humano y ADN de este ser, Vishnu. Jake Sully. Queremos hablarte sobre un nuevo comienzo en un mundo nuevo. Entré al ejército por el reto. Me dije a mí mismo que podía superar cualquier prueba. Solo quería una causa justa por la cual luchar. La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto, llamados avatares. Son creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los locales. Son creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los locales. ¿Un soldado en el cuerpo de un avatar? Una combinación potente. Dame lo que necesito y veré que recuperes tus piernas. Tus verdaderas piernas. Este es tu avatar. Relájate y pon la mente en blanco. Para ti será sencillo. Y este ser transgénico, muy fuerte pero embrutecido, eso sí, amigable con el medio ambiente porque ya no necesita papel higiénico, porque tendrá que usar sus propios desechos para su huerta ecológica y así logrará la meta de emisiones cero. Entonces, amigos, volvemos
al primer ministro de Italia, al líder del G20, Mario Draghi. Volvemos a ese apellido. Es curioso, ¿verdad? Porque vemos que se parece mucho al apellido del dragón. Lo más curioso es que, efectivamente, el apellido significa dragón. Y le pertenece a una familia antiquísima, aristocrática, que ha venido pasándose el poder de generación en generación desde el año 1700. La familia dragón. ¿Quién se puede inventar esto? Es que, amigos, no son estos avatares azules, ecoamigables como unos pequeños dragones. Parecen como unos dinosaurios humanizados, ¿verdad? Con esa cola larga, como si fueran dragones humanos. La realidad es que no son hijos de Vishnu, sino hijos del dragón, hijos de Draghi. Es de locos, amigos. Inclusive, hasta en el escudo de armas de la familia Draghi, aparece un dragón. ¿Quién se puede inventar eso? Bueno, amigos, miremos entonces esta propaganda en donde un dinosaurio se apodera de una sesión de la ONU para alertar a todo el mundo de una terrible debacle climática que inclusive amenazaría la sostenibilidad de la raza humana en esta tierra. Eso según el dragón. Porque recordemos que Dios creó a los dragones, pero jamás los dragones fueron dinosaurios, como se nos muestran en las películas de Hollywood. En general la Biblia nos dice que estos dragones estaban en los mares. Sin embargo, amigos, la alegoría es muy clara. Un dragón se subió al podio, al trono de la ONU, y le habló a todos los gobernantes de la tierra. Es el mismo Leviatán, es el demonio. Una señal clara de esto es cuando nos lo muestran echando humo por la nariz, un poquito. Porque en la Biblia leemos en Job capítulo 41, versículo 19 al 21. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Este es el profeta Job describiendo al dragón, al Leviatán, al demonio. Amigos, entonces es tremendo cuando vemos este dragón hablando en la ONU. Porque recordemos en Apocalipsis 12, versículo 17, entonces el dragón fue airado contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, tú deberías apercibirte cuando ves semejante simbología, un dragón hablando en las Naciones Unidas. Porque es que, amigos, el dragón es un símbolo de persecución al pueblo de Dios. Entonces, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco te propone una solución a esta debacle climática, y es la violación del santo día de reposo en sábado para guardar un falso día de reposo que es en domingo. Entonces miremos esto, que es curioso, porque precisamente un dragón le está diciendo a las naciones que hagan algo urgente para detener la debacle climática. ¿Y por qué? Porque la solución del Papa Francisco es violar los mandamientos de Dios para detener la debacle climática. Y por tal motivo, si las naciones imponen una ley donde el bueno es el que viola los mandamientos de Dios y el malo es el que guarda los mandamientos de Dios, se está cumpliendo entonces de nuevo que el dragón está en guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Es decir, se está cumpliendo al pie de la letra. Es de locos porque el líder del G20 es de la familia aristocrática dragón y tiene como escudo de armas un dragón, amigos. Es decir, es de locos, se está cumpliendo esto al pie de la letra. Básicamente, vamos hacia la persecución del pueblo de Dios. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como pies de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran potestad. Entonces, amigos, el líder del G20 es Mario Dragón. ¿Y qué está haciendo Mario Dragón? Dándole su autoridad al Papa Francisco. Toma, Papa Francisco, aquí están las naciones más poderosas del mundo, nosotros vamos a obedecer lo que tú nos digas. ¿Y qué es lo que dice el Papa Francisco? Impongan leyes en donde se establezca que el que no guarde el domingo sea catalogado como un criminal. ¿Y a quiénes entonces van a catalogar como criminales? Al pueblo de Dios, de locos. Entonces entra en escena Mark Zuckerberg con su revelación de su nuevo Facebook llamado Metaverso, cuyo símbolo también nos recuerda al símbolo masónico y demoníaco del Ouroboros, que es de nuevo la serpiente tortuosa, que es lo mismo que el dragón. ¿Y qué nos dice esto de Mark Zuckerberg entonces? Que es un ocultista. Recordemos que el número de su habitación en el convento de Harvard, porque Harvard es un gran convento católico, era el número 33, recontra plop. Él se reunió con el gran maestre, el Papa Francisco, para recibir instrucciones para eliminar de su red social a todos los que predican la verdad de Dios, es decir, a la simiente de Jesús. Y por tal motivo, evitar que las personas sean advertidas de la terrible persecución que está por venir al pueblo de Dios, para que no se arrepientan y entonces mueran en la debacle climática, amigos. Entonces, miremos esto. Los seres humanos han venido recibiendo el 666. Han obedecido una orden que ha salido de la bestia,
que es el Papa de Roma, quien dijo que el bautismo negro debe recibirse como un acto de amor. Es decir, que estamos ante una ley religiosa. Y luego, la imagen de la bestia, que es Estados Unidos, ha impuesto a nivel global este bautismo negro. De locos, ok. Luego Mark Zuckerberg se nos presenta él mismo trascendiendo, transformándose en un nuevo transhumano gracias al poder de su metaverso, de su nueva red social. Y en este caso, este trascender de Mark Zuckerberg lo lleva a tomar un color azul. Es de locos. Se convierte entonces en hijo de Vishnu. Se convierte en un avatar, tal y como fue descrito en la película de Avatar, donde un ser humano atrofiado tomaba el control de un avatar amigable con el medio ambiente. Ahora, lo curioso de esto, amigos, es que el protagonista de la película estaba paralizado. Es como si le hubiera dado Guillain-Barré. Y recordemos que el Guillain-Barré es un efecto secundario del bautismo negro. ¡Wow, amigos! Luego también recordamos que el jesuita Ignacio de Loyola tenía una pierna paralizada, inservible, producto de una herida en una de las cruzadas papales. Entonces, recordemos el lema: verdad en las películas, mentiras en los noticieros. Luego, acabada la reunión del G20 dirigida literalmente por el dragón, inicia entonces la reunión del COP26, a la que no asistirá el Papa Francisco, pero que sí asistirán la mayoría de gobernantes del mundo, y presentarán ahí sus propuestas de cómo reducir las emisiones de carbono. Sin embargo, no es un problema de las naciones, es un problema tuyo. Es un problema en el que tú debes perder tus derechos, tú debes cambiar drásticamente la forma como vives. Y no importa qué pequeño sea tu país, no importa si vives en una isla olvidada, en donde no hay fábricas, no importa nada de eso. Tú vas a tener que obedecer la solución propuesta por el Papa Francisco para reducir el cambio climático, porque es una solución religiosa, en donde tú debes reposar en domingo. Y esa es la única solución que hay para reducir el cambio climático, que tú reposes en domingo. ¿Por qué? Porque no se trata de reposar en domingo, se trata de prohibirle al pueblo de Dios que repose en sábado, que guarde los mandamientos de Dios y que tenga la fe de Jesús. Ese es el meollo del asunto, porque el dragón está en guerra con el pueblo de Dios. Amigos, entonces así está esto. Realmente estamos muy cerca de la segunda venida de Jesús. Ahora, para entender estas cosas tenemos que entender en qué momento estamos en la profecía, porque recordemos lo que ocurrió en Egipto, en Éxodo capítulo 8, versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Luego, leamos en Éxodo capítulo 8, versículo 8. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor. Sigamos leyendo en el versículo 12 al 14. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Entonces, amigos, este concepto de que la tierra apestaba está claramente relacionado con el pecado y con la enfermedad. Es decir, que espiritualmente Egipto estaba lleno de pecado. Ante Dios, Egipto apestaba tanto que realmente no lo soportaba. En este caso, vemos que las personas se tapan la nariz cuando están cerca de algo que apesta. Entonces, miremos esto, para probar, sin lugar a dudas, que el olor fétido está relacionado con el pecado. Leamos en Salmos capítulo 38, versículo 5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Ahí están. Asimismo Egipto hedía, como hiede una llaga que echa pus, o que está infectada. Es pestilencia. ¿Y cuál es la causa de esta hediondez? Es la locura del hombre, es el pecado, es violar los mandamientos de Dios. Otra prueba en Éxodo capítulo 16, versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme el número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. El pueblo de Israel, cuando caía el maná del cielo, tenía el mandamiento de recoger solamente lo que se comería en ese día, y no podían guardarlo para el siguiente día. Leamos en el versículo 20. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Entonces vemos que hay una violación de un mandato de Dios, y esa violación trajo pestilencia, hediondez, que simboliza enfermedad. Luego, miremos que cuando venía el día de reposo, el pueblo debía recoger el viernes lo que comían en el viernes, pero también en el mismo viernes debían recoger lo que comerían para el sábado. En ningún otro día podían guardar para el día siguiente, pero
El viernes sí podían guardar para el sábado, y cuando hacían eso, el maná no hería. Leamos el versículo 23 al 24. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Entonces, vemos que la pestilencia que ha caído sobre la tierra, llamada pestilencia 19, esta hediondez que nadie puede respirar, por lo que las personas tienen que usar trapos en la nariz para no respirar su hediondez, leamos en Proverbios capítulo 13, versículo 5. El justo aborrece la falsedad, pero el impío causa repugnancia y vergüenza. Leamos en Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Ahí está, amigos. Entonces las ranas muertas causan mal olor. Y el Apocalipsis nos dice que 3 espíritus a manera de ranas salen por todo el mundo. Leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, amigos, claramente estamos viendo que el pecado del mundo está llegando a un punto en que Dios no soporta el mal olor. Esta hediondez es el pecado que se está volviendo insoportable para Dios. Así como se hacía insoportable la hediondez de Egipto para sus moradores. Las personas no podían ni tomar agua del río, no podían salir de sus casas porque todo olía horrible. Sin embargo, hoy las personas se han puesto un bozal y han continuado su vida. No han querido arrepentirse. Amigos, miremos esto. En la ciudad de Nueva York se dice que debido a la renuncia de algunos empleados por la obligación del bautismo negro, pronto no habrá quien recoja la basura. Es decir, que pronto esta gran ciudad idolatrada por millones de personas se transformará en una cloaca hedionda. Y esto, amigos, es algo que viene para todas las ciudades. Recordemos que ya habíamos hablado de que estos complejos de torres de apartamentos majestuosos pronto se convertirán en cloacas hediondas, en donde pronto habrán leyes que prohibirán que las personas puedan botar comida a la basura. E inclusive también vienen leyes en donde se prohibirá bajar la palanca del sanitario. Recontra plop. Dios mandó a Moisés mismo a que intercediera por los pecados de Faraón, y haciendo eso, intercedía por los pecados de todo Egipto. Porque Egipto era una teocracia. Si Faraón se arrepentía, pues por supuesto que todo Egipto tendría que mirar lo que ha pasado. Faraón se arrepintió, entonces el pueblo también se arrepentiría, porque el pueblo imita a sus gobernantes. Pero inclusive 10 veces intercedió Moisés por Faraón, y Faraón no quiso arrepentirse, y tampoco Egipto. Resulta que cada vez que Faraón endurecía su corazón, su irreverencia hacia Dios se hacía más y más fuerte, hasta que ya llegó a un punto de no reversa, desafiando la autoridad de Dios y respetando las leyes de Dios, el cual declaraba que el pueblo de Dios debía ir a celebrar fiesta solemne a Dios en el desierto. Esta fiesta solemne es hoy el sábado santo, día de reposo, y es la Pascua, amigos. Son las 2 fiestas solemnes que queremos celebrarle a Dios. Pero los modernos faraones hoy en día no quieren que el pueblo de Dios salga a celebrar esas fiestas. Ellos quieren su fiesta dominguera y que todo el mundo celebre su fiesta, incluyendo el pueblo de Dios. Plop. El mundo llega a una locura tal porque su corazón se está agravando, se están cegando totalmente, y esto va de mal en peor, amigos. Recordemos que esto llega a un punto en el que Faraón hizo un pacto con la muerte. Faraón pensaba que nunca iba a morir, que la muerte nunca lo iba a tocar. Es lo que vemos hoy en día. Leamos, sin embargo, lo que Dios decreta en Isaías capítulo 28, versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el Seol no será firme. Cuando pasare el turbión del azote, seréis de él hollados. Amigos, la pestilencia está en las calles. Hay hediondez, y esta hediondez se va a aumentar. Muchos, para evitar la hediondez, se están cubriendo con un trapo en la boca y en la nariz, y se están poniendo un medicamento para hacer un pacto con la muerte. Pero ya vemos, amigos, que ese pacto será anulado. Luego, también hay un grupo de personas que toma la sangre del cordero y la pone en el dintel de sus casas. Ya no como lo hacían en Egipto, sino que ahora se pone en los corazones. Y, amigos, los que hacen así son los que guardan la ley de Dios, son los que se arrepienten, son los que se humillan ante el Padre Celestial y hacen reverencia a su ley y le obedecen en todo. ¿En cuál de los 2 grupos estarás tú, amigos? Hasta pronto.